buenas a todos, futboleros, futboleras, amantes del deporte. En este nuevo vídeo os voy a explicar y a enseñar el tipo de materiales que uso tanto para mis entrenamientos personales como para mis entrenamientos en el equipo de fútbol. Es un vídeo en el que os voy a mostrar todos los materiales que tengo y os voy a explicar en qué ejercicios suelo utilizarlo y por qué, pero sin incidir mucho en el tema porque eso lo haré yo en otros vídeos posteriores en cada entrenamiento que vaya haciendo. Aquí tenemos el primer tipo de materiales que yo uso tanto para mis entrenamientos personales como para mis entrenamientos colectivos. Lo que voy a hacer va a ser explicar qué materiales son, para qué los uso, pero sin incidir mucho en la materia porque las explicaciones de estos materiales los haré en cada entrenamiento que vaya subiendo en estos días. Bien, en primer lugar tenemos los Fitball, que tengo dos en este caso. Tengo uno que está hinchado, que es el de tamaño pequeño, y tengo otro que está deshinchado, que es para el tamaño mediano. Estos Fitball, el uso que les doy yo son o para trabajo de abdomen o core, para trabajo de desequilibrios y para trabajo de fuerza, tanto de tren inferior como de tren superior. Por otro lado tengo dos pelotas de arena, que esto los uso para la adaptación, para, digamos, añadir peso para los distintos ejercicios y para desequilibrios para el tren inferior. Por otro lado tengo dos tobus, que son semiesferas de goma, que están hinchados normalmente, lo que pasa es que ahora están desinflados, y los uso para desequilibrios, básicamente, y para fortalecer la protección de las articulaciones. Bien, aquí tenemos el Bosu, que este quizás es la madre de todos, que es el que más uso, y bueno, la verdad que me da mucho juego, porque permite tanto trabajo de propiciación del tren inferior y tren superior, como trabajo de fuerza y a la vez prevenir lesiones. Y bueno, la verdad que es un instrumento que yo uso muchísimo, tanto en la adaptación como en entrenamiento. Otro tipo de materiales para desarrollar ahora sí la fuerza muscular o el tono muscular son discos, mancuernas, gomas elásticas y sistema cardiovascular, las combas. Vamos a empezar por los discos y las mancuernas. Tengo dos discos de 5 kilos cada disco. Material que uso pues, para hacer trabajo de tren inferior, tren superior. El siguiente material son mancuernas. Estas son de 2 kilos, las negras son de 3 kilos. Y es un tipo de material que uso pues, para trabajos poliarticulares, monoarticulares, tanto de tren inferior como de tren superior. Las setas es un tipo de material cuyo objetivo simplemente es para delimitar zonas o espacios, o bien ejercicios simples, pues como si fuera un zigzag o un slalom amplio. Las gomas elásticas, tengo varios tipos de varias tensiones cada una. Son materiales muy baratos que vienen muy bien para el tono muscular, tanto en tren inferior como en tren superior, y sobre todo para trabajo readaptativo. Yo lo uso muchísimo con mis jugadores a los que readapto porque la tensión que proporciona es muy efectiva y se puede tener una gran variedad de ejercicios. Por otro lado, para el sistema aeróbico o cardiovascular uso las cuerdas o combas. Esta la verdad que es una cuerda bastante larga. Evidentemente, para desarrollar el sistema aeróbico, capacidad aeróbica, potencia aeróbica, aparte de esto también tienes que hacer trabajo de carreras, trabajo de bicis, senderismo y demás. Pero bueno, este es un material que te viene muy bien si no tienes mucho tiempo para trabajar. Bien, y por último tengo los sistemas de entrenamiento en suspensión. El nombre común no lo puedo decir porque evidentemente es una marca registrada, pero bueno, son materiales alternativos en los que yo los he fabricado. Este es el primer sistema que fabriqué, muy sencillo, y este es el último sistema que he fabricado, bastante más complejo. Bueno, pues son materiales que yo uso pues, para trabajo de tonificación, de fortalecimiento, tanto de tren superior como de tren inferior. El objetivo es, o lo común o lo bueno, es que con esto trabajas con tu peso corporal, es decir, si tienes pues, 60 kilos, no vas a trabajar con los 60 kilos, pero con una proporción estimada. Entonces esto, la verdad, lo uso siempre, tanto en trabajo de fuerza como en trabajo de readaptación. Los siguientes materiales son los que yo denomino materiales de potencia. El material que aquí tenemos se llama STEP.
El step es un cajón con diferentes alturas en las que yo lo utilizo en mis entrenamientos para fuerza pliométrica, fuerza reactiva, trabajo de fuerza explosiva, trabajo de prevención también. En fin, es un material que yo aconsejo a tener siempre o en tu casa, o en el gimnasio donde vayas, o en el equipo de fútbol donde estés. Este material que tengo entre mis manos no es ni más ni menos que cámaras de aire de las ruedas de las bicicletas. Son gratis, no te cobran por llevártelas y son muy efectivas. Voy a coger el de tamaño largo para explicar. Yo lo que hice fue cortarlas, hice un nudo en cada extremo y esto sirve para ejercicios de empuje y de tracción. Son muy efectivas, tanto para entrenamientos colectivos como para entrenamientos personales. Si lo que quieres es que tu jugador o tu cliente mejore la capacidad de la fuerza explosiva, fuerza-velocidad, potencia, este es tu material. Bueno amigos, por último os voy a enseñar mis dos materiales favoritos o de gran favoritismo. En primer lugar tenemos el paracaídas y en segundo lugar tenemos el chaleco. Tanto el paracaídas como el chaleco son materiales específicos para ganar potencia y velocidad. En el caso del paracaídas, cuando empiezas a correr, se llena el paracaídas de una bolsa de aire y lo que hace es que retiene y hace que tu velocidad no sea máxima, que haya una retención por detrás de ti. En el caso del chaleco, simplemente te lo pones encima, empiezas a correr y la fuerza de gravedad, tu peso corporal, le tienes que incrementar los 10 kilos de peso que lleva por todo el chaleco. Al final me he dejado el material quizás más importante para un entrenador o un preparador físico de cualquier ámbito deportivo: la pizarra. Sin este material no somos nada. Con esto planificamos, desarrollamos las tareas de entrenamiento y las intentamos llevar a la práctica lo mejor, más efectivo y más eficiente posible. Futboleros, futboleras, amantes de la actividad física, espero que os haya gustado este vídeo y hayáis podido observar y ver con qué tipo de materiales trabajo, tanto en mis entrenamientos específicos de fútbol como en mis entrenamientos personales. Dadle a like si os ha gustado, dejad algún comentario si tenéis alguna duda y suscribiros al canal. El siguiente vídeo que voy a subir va a ser de un entrenamiento específico a un portero en el que el objetivo va a ser el desarrollo, o desarrollar mejor dicho, la fuerza explosiva. Muchísimas gracias y un saludo futboleros.